Miguel de Unamuno, en su libro Del sentimiento trágico de la vida, el cual fue publicado por los mismos años en que se pactó el límite fronterizo, explica que existen dos condiciones sine qua non para que un hombre pueda tener ser, es decir, para que pueda alcanzar la existencia. La primera condición es que el hombre debe tener continuidad. La segunda es que debe poseer unidad. En cuanto a la continuidad, Unamuno se refiere a que el hombre debe estar insertado en la progresión de los hechos, en el devenir del tiempo. En cuanto a la unidad, Unamuno se refiere a que el hombre, en la materialidad de su carnalidad y en la expresión de su conciencia, debe identificarse haciendo una diferenciación de todo aquello que no es. Es decir, debe identificarse a sí mismo diferenciándose de todo aquello que le rodea. De alguna manera, Alberto Muñoz Vernaza y Marco Fidel Suárez se identifican con esa concepción ontológica que expone Miguel de Unamuno en su libro. Así quedó evidenciado cuando, unos años después de haber firmado el Tratado Limítrofe, Alberto Muñoz Vernaza debió defenderse de las acusaciones que se le realizaban en el Congreso Nacional de Ecuador. En su discurso, Alberto Muñoz Vernaza dice algo que me parece muy significativo. Dice que antes de 1916, es decir, antes del límite que él y Marco Fidel Suárez pactaron, trazaron de manera definitiva, antes de eso no había Colombia ni había Ecuador. Lo que había era una anomalía llamada Colombia y otra anomalía llamada Ecuador. Lo que estaba queriendo decirnos Marco Fidel Suárez es que fue el límite, fue el trazado fronterizo el que le permitió contar a cada una de estas dos naciones con un ser nacional en este caso. Si concatenamos en un mismo silogismo la concepción ontológica de Miguel de Unamuno con la praxis diplomática de Alberto Muñoz Vernaza y Marco Fidel Suárez, podríamos decir más o menos lo siguiente. Podríamos decir que el límite es el que da unidad y la unidad es la que otorga el ser. Por lo tanto, el límite, el trazado limítrofe, el establecimiento de una periferia es lo que le permite tener ser a algo, es lo que permite que algo exista. De hecho, si uno revisa la bibliografía, las publicaciones que después del tratado realizaron Marco Fidel Suárez y Alberto Muñoz Vernaza, va a evidenciar que siempre ellos están en búsqueda del establecimiento de ese límite para poder encontrar o para poder generar el ser nacional. Por ejemplo, Alberto Muñoz Vernaza en reiteradas ocasiones insiste en que la nación ecuatoriana debe establecer límites sobre sus tradiciones para impedir que se vean empañadas por costumbres foráneas. Del mismo modo, Marco Fidel Suárez, en Los sueños de Luciano Pulgar, insiste de manera reiterativa en que la nación colombiana debe establecer límites sobre el habla para impedir que pronunciaciones erróneas o para impedir que sentidos o significaciones incoherentes empañen o deterioren la lengua nacional. Y siempre Marco Fidel Suárez estará buscando en la etimología de las palabras, en ese origen primigenio, la verdad de su significado. Lo que nos estaban demostrando en esas concepciones Alberto Muñoz Vernaza y Marco Fidel Suárez es que es la pureza la que define el ser. Un ser, en cuanto más clausurado pueda estar por sus límites
en cuanto más encerrado pueda estar por sus fronteras, más rebosante de existencia estará. Por el contrario, como bien lo manifestó Alberto Muñoz Bernaza, un ser que se encuentre con sus límites inestables, con sus límites borrosos, invariables, no definidos, se encontrará en un estado de anomalía, es decir, se encontrará contagiado, se encontrará expuesto a influjos que no hacen parte de su esencia, se encontrará con la pérdida de su voluntad, de su autonomía, con la pérdida de su esencia. Quiero ahora, a propósito de esa defensa que hacen Marco Fidel Suárez y Alberto Muñoz Bernaza, de esa defensa prescriptiva que hacen de la pureza, quiero conversar un poco acerca de lo que dice a ese respecto Jacques Derrida. Alberto Muñoz Bernaza y Marco Fidel Suárez defendieron la pureza presente en el ser nacional. Jacques Derrida, en su libro de la gramatología, encuentra que algunos investigadores, algunos teóricos, también, así como lo hicieron aquellos ministros plenipotenciarios, también defendieron la pureza presente en sus objetos de estudio. Derrida encuentra que, por ejemplo, Rousseau trazó un límite, una frontera entre el hombre y la sociedad, para defender al hombre de ese degeneramiento presente en la sociedad. Lévi-Strauss, por ejemplo, trazó una frontera entre la tribu y la modernidad, para impedir que esa modernidad contagiara, contaminara, pervirtiera la tradición oral de la tribu. Y Ferdinand de Saussure trazó una frontera entre el habla y la escritura, para impedir que la escritura deteriorara la estructura sintáctica presente en el habla. Frente a estas observaciones, realizadas a Rousseau, Lévi-Strauss, Ferdinand de Saussure, Jacques Derrida se pregunta ¿qué es la pureza? Y llega a la conclusión de que la pureza es una cualidad presente en un ser que ha nacido de sí mismo y que permanece plegado, oculto sobre sí mismo. Es decir, la pureza sería una cualidad presente en aquello que carece de una tradición, que no tiene deuda con sus antepasados, que nació por obra y gracia de sí mismo, que no ha recibido herencia, y muy especialmente la pureza sería una cualidad presente en un ser que no está insertado en la historia. Frente a esta definición, sería imposible encontrar en el mundo un solo ser que sea puro, que esté dotado de pureza. Porque todo ser, apenas aparece, apenas se hace palpable, recibe la huella interpretativa del otro, pero a su vez ese ser también se abre para dejar su huella en el otro. En el ser habría una economía de intercambios, donde se da y se reciben huellas, lo cual negaría toda posibilidad de que exista pureza. Por esa razón, Alberto Muñoz Bernaza y Marco Fidel Suárez, cuando defienden la pureza del ser nacional, no lo hacen desde un tono descriptivo, sino que ellos más bien asumen un carácter prescriptivo. Es decir, ellos quieren imponerle a la realidad la marca de sus deseos. Cuando ellos hablan de un ser nacional puro, no están hablando de una realidad que observen, sino que están hablando de una imposición de sus deseos, de un horizonte hacia el cual ellos quieren apuntar la nación. Por esa razón, en una ocasión, Marco Fidel Suárez, en el libro Los sueños de Luciano Pulgar, llega incluso a proponer que haya cárcel para quienes contaminen la lengua nacional con extranjerismos, lo cual muestra que esa pureza que él está defendiendo no es una pureza presente en el ser,
sino que es una pureza hacia la cual están apuntando ellos a que llegue el ser nacional. Pero, ¿de dónde surge esa idea de un ser dotado de pureza? La idea de un ser dotado de pureza era eminentemente religiosa. El apóstol San Pablo de Tarso, en la epístola que dirige a la comunidad de Tesalónica, invita a aquellos incipientes cristianos a que se esfuercen por alcanzar la pureza. De acuerdo a lo que se puede entrever en la epístola de este primer estudioso, de este primer teólogo cristiano, es que la pureza no es una materialización que se concrete en el sujeto, sino que la pureza opera más bien como un ideal que el sujeto debe alcanzar, como una aspiración divina que lo impulsa a logros espirituales. Lo que hicieron Alberto Muñoz Vernaza y Marco Fidel Suárez fue extrapolar este concepto de pureza de su extracto religioso hacia un extracto político. Es decir, ellos sacaron ese concepto de su matriz espiritual y sagrada para incorporarlo dentro de una matriz administrativa del Estado. ¿Qué pasó en ese momento? La pureza dejó de operar del mismo modo. Mientras en lo religioso la pureza funcionaba como una aspiración sublime que invitaba al sujeto a alcanzar logros espirituales, en lo político la pureza empezó a operar como una materialización que de alguna manera le permitía al sujeto sentir una suerte de embriaguez, de prevalencia ontológica, sentirse que él era superior o era más por tener esa pureza nacional, por ser un colombiano puro o por ser un ecuatoriano puro. Pero ¿cómo pudieron Alberto Muñoz Vernaza y Marco Fidel Suárez sacar ese concepto de su ámbito religioso e insertarlo en un ámbito político? Pues bien, eso lo lograron a partir del trazado limítrofe. En 1916, cuando establecieron de manera definitiva la frontera entre los dos países, ellos pudieron adjudicarle un lugar a la pureza colombiana y otro lugar a la pureza ecuatoriana, pero también pudieron adjudicarle un lugar a la impureza extranjera o foránea en ambos casos. Lo que les permitió en última instancia el trazado limítrofe a las naciones de Colombia y Ecuador fue generar una matriz política basada en unos principios religiosos. Muchísimas gracias por su atención y por acompañarme en esta transmisión.